Buenas tardes, chicos y chicas. Iniciamos una semana más de clases por este medio. Más que clases es una explicación de lo que el Ministerio de Educación nos deja semana a semana como actividades en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En ese sentido, vamos a dar inicio a la semana 9, esperando que todos ustedes tengan una muy buena semana y podamos cumplir los objetivos que nos hemos trazado como estudiantes en esta nueva forma de clases muy poco atípicas, dificultoso y yo sé que para muchos de nosotros, pero ahí poniéndoles ganas. En ese sentido, esta vez hablaremos sobre conflicto y justicia restaurativa. Conflicto y justicia restaurativa. Para entender esto, vamos a desglosar en qué consiste algunos conceptos, ¿no? Como conflicto. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, en oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. O sea, de diferentes formas de ver o de distintas posiciones, ¿no? Con el objeto de dañar o eliminar al rival, incluso cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron a dicha confrontación. Cuando hay un conflicto, siempre las partes van a tener su forma de ver o su forma de percibir la situación y van a querer ser dueños de la verdad, ¿no? Van a querer dar razón a su posición, a su forma de pensar, a su forma de actuar, ¿no? Ese es un conflicto. ¿Y qué es una justicia restaurativa? La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora, estamos hablando de restauración, de reparación, o justicia compasiva, es una forma de pensar. La justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no el castigo de estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos. ¿Alguna vez ustedes en aula, normalmente todos los años, todas las asignaturas, creamos nuestras normas de convivencia? Es más, en el grupo de WhatsApp tenemos nuestras normas de convivencia, la cual se ha remitido al inicio, ¿no? Esas son normas de convivencia. Pero ¿cuántas veces en algún momento de ustedes se les ha planteado las acciones reparadoras? Es parte, pues, de la justicia restaurativa, de reparación, ¿no? ¿Y por qué reparación? Porque algo anda mal. Pero esta justicia restaurativa está hablando del cumplimiento de principios legales abstractos, o sea, no está basado a la ley. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer con una justicia restaurativa y hay cosas que no, como son los delitos, ¿no? Por ejemplo, al que robó, no por el que pide perdón, se deja de ser ilícito. Pero hay cosas muy superficiales, muy concretas, que sí se puede aplicar la justicia restaurativa, como por ejemplo las acciones eh, que ustedes llegan tarde al colegio, no han cumplido la tarea, se les aplica acciones reparadoras, ¿ah? Para poder
sopesar esos temas, pero las cosas que tienen ya connotación legal no se puede aperturar o aplicar una justicia restaurativa. Ya les decía, no porque el violador pide perdón, el asesino pide perdón, el ladrón pide perdón, ya pidió perdón, ya reparó su daño, no se le aplica los principios legales, ¿no? Pero sí hay faltas que sí se puede hacer acciones reparadoras. Entonces, para poder pasar a la siguiente diapositiva, he hablado de dos cosas fundamentales, de delitos y faltas. Los delitos son aquellas acciones que tienen repercusión legal, Ahí están los robos, los asesinatos, las violaciones, aquellos que se consideran como delitos, mientras que las faltas son situaciones leves que pueden tal vez repararse con acciones a que no se vuelvan a repetir o con algunas situaciones donde se resarce o se rectifican las formas de actuar eh, de los responsables o de los autores de la falta, ¿no? Hacia las víctimas. Entonces, reparadora, ¿no? Reparadora. O sea, se puede aplicar en faltas, no en delitos. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Quiero hablarles también de la justicia redistributiva o también conocida como distributiva. Para Aristóteles, lo justo o correcto respecto a la asignación de bienes en una sociedad, los principios de la justicia distributiva son principios normativos diseñados para guiar la asignación de los beneficios y las cargas de la actividad económica. O sea, Aristóteles, en parte de la justicia distributiva, aplica pues que hay que darle a todos lo que se merecen o lo que les corresponde, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en el cuadro, por decir, lo que puedo intercambiar, lo que necesito y lo que merezco, ¿no? Están ligados a ellos, ¿no? Esta justicia redistributiva va más básicamente al aspecto económico. En la justicia redistributiva, los castigos en la actualidad pueden consistir en pérdidas de dinero, llamada multa. Ahí podemos decir, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el gobierno ha emitido normas donde las personas, los ciudadanos que no cumplan ciertas restricciones por esta situación de la pandemia, están sujetos a multas, como por ejemplo el que no respete el distanciamiento social. O sea, está prohibido, por decir, andar abrazaditos por ahí. Esa es una prohibición, es una falta. Y eso se castiga con una multa, ¿no? No ponerse la mascarilla o salir de la casa sin tener un motivo justificado, ¿no? Tiene una multa. Y en algunos casos tienen todavía privación de la libertad por medio de la prisión en las cárceles, la reclusión en las cárceles, ¿no? Ya, pero eso ya son delitos. Las multas también va destinado a faltas, no a delitos. No, los delitos, por ejemplo, un ladrón paga su multa y está exceptuado de todo, ¿no? No es así, ese ya es un delito, pero las faltas sí están sancionados a multas. También está en la red distributiva, se les considera la inhabilitación para el ejercicio de su profesión o cargos públicos o la posibilidad de conducir en algunos estados puede llegarse a solicitar la vida del autor del delito como pago por su ilícito o gravedad extrema. Esto es que se hace en un estado de forma exclusiva cuando castiga a los delincuentes aplicando la ley
aquí sí hay una aplicación de la ley, mientras que en la justicia reparadora, no es así. O en la restaurativa, ¿no? No se aplica la ley, son principios legales abstractos que no existen, pero sí sirven para reparar lo mal que hemos actuado, lo mal que estamos haciendo frente a una falta, ¿no? Mientras las redistributivas ya se aplica la ley penal, ¿no? Lo que la ley manifiesta. ¿Y para qué les estoy explicando la justicia redistributiva? Si nuestro tema es la ley restaurativa, porque hay una parte donde van a sacar, en la actividad van a sacar las diferencias, dos diferencias de la justicia reparadora o la justicia restaurativa frente a la redistributiva. Es por eso que les estoy manifestando en qué consiste la justicia redistributiva frente a la reparadora. Les vuelvo a manifestar. La redistributiva es la aplicación de la ley penal y en su mayoría, por no decir en todos, va direccionado a la pérdida económica. Ah, no, pero el ladrón robó y le mandaron a la cárcel. ¿Dónde está la pérdida de dinero? Ya no va a poder robar, ya no va a generar recursos. Y encima en la sentencia le aplican el pago de reparación civil hacia las víctimas o hacia la sociedad. Entonces está ligado a la pérdida de dinero en esta justicia. Les vuelvo a manifestar, mientras que en la restaurativa son principios legales abstractos. Lo que éticamente o socialmente nosotros parecemos justos, llegamos a aplicar en esta justicia restaurativa, ¿no? Ejemplo se me ocurre en que a lo que muchos de ustedes llaman bullying o entre bromas, se burlan del aspecto físico y eso hay que corregirlo. Y en eso es lo que tiene que intervenir sus docentes, yo no sé, el municipio escolar, a solucionar el problema. Esa es una falta y hay que restaurar el daño hacia la víctima. El agresor tiene que restaurar. Tiene que haber alguna forma de restaurar esa agresión, porque no es un delito, sino una falta. Pero a raíz de estas faltas, poco a poco se puedan ir formando en un delito. Hay que tener mucho cuidado. No vayan a decir por ahí, ya, si es que hago bullying, solamente es una falta. Muchas veces de ahí, poco a poco, esto conlleva a ser un delito. Y ahí sí, ya se tendría que aplicar una justicia redistributiva. Entonces, eso es lo que quería explicar para pasar a lo siguiente. A ver, vamos a buscar la actividad de esta semana. Aquí está la actividad, lo que nos deja el Ministerio de Educación. Y después de haber leído todas las indicaciones que nos dicen desde aquí, desde el inicio, seguimos bajando. ¿No? Vamos a responder estas preguntitas en nuestras hojitas para ponerlos luego en el portafolio. ¿Por qué es importante identificar los conflictos? ¿Cómo repercuten los conflictos en la convivencia y el bien común? ¿Cuáles son los principios o valores que deben primar en una solución de un conflicto?
Es para recordar. Luego de ello, habrán leído ustedes las páginas 56 y 56, 57 del texto, también como el 58, ¿no? Profesor, todavía no he recogido el texto. En ese sentido, les voy a mandar por el grupo de WhatsApp las páginas del texto, dichas páginas, para que ustedes puedan tener la información pertinente. Entonces, ahí hablarán el dilema del alcalde escolar, páginas 56 y 57. Es exagerado lo que siente Carmen, página 58. Leerán, ahí está la información del alcalde escolar, así como también está lo que ha pasado con Carmen y lo que siente. Y en la página 59, abordar los conflictos desde la justicia restaurativa. O sea, cómo se está abordando. Es importante que durante la lectura identifiques y anotes. Identifique y anotes, no te voy a pedir grabación, las ideas principales. Después de leer y escuchar el texto, señala 3 razones que sustenten por qué la situación de Carmen no es exagerada. O sea, por qué con la situación de Carmen podemos aplicar la justicia restaurativa. Señala cuáles son las situaciones que hacen del caso de Carmen una suma de situaciones, ¿no? ¿Por qué hace eso que sea un problema lo que está pasando Carmen? Explica por qué el caso de Carmen es importante contar con un diagnóstico para tomar decisiones. O sea, algo ha pasado a Carmen. ¿Es necesario o no un diagnóstico? Supongo que sí. ¿Y por qué es necesario tener ese diagnóstico para tomar decisiones adecuadas? ¿No? Es importante analizar si en la situación que describe el caso se cometió en algún incumplimiento de las normas. ¿Por qué? Dirán sí, ¿por qué? Si dicen no, también el por qué. Y aquí viene lo que les decía en antes, ¿no? Emplea un cuadro para señalar las diferencias entre la justicia redistributiva y la restaurativa, ¿no? ¿No? Entonces aquí está la redistributiva, ya les expliqué, aquí pondrán las diferencias, 2, 3, 4 diferencias, ustedes verán, eso lo hacen en una hoja, con la restaurativa, ¿no? Explica por qué la justicia restaurativa es la más pertinente para abordar la situación de Carmen. Ahí también les he dicho, les he explicado en qué consiste una justicia restaurativa, en qué caso se puede aplicar y por qué no la redistributiva. Anota por escrito, no les voy a pedir grabación, anoten por escrito sus respuestas, luego colócalos en su portafolio y lógico que eso me lo van a enviar por el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Luego de ello, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles son estas situaciones que se producen en tu familia? ¿Es posible abordar la situación pensando en una justicia restaurativa? ¿No? Y luego generamos esta última parte como actividad. Piensa en las formas como han actuado tus familiares en las últimas 4 semanas. Identifica algunas situaciones o problemáticas que se han producido entre los integrantes de la familia. Elige una que consideres que sea un conflicto que debes abordar. Redáctala teniendo en cuenta en qué consiste la situación, cuáles fueron los aspectos controversiales, cuáles fueron los actores, o sea, quienes están involucrados, y qué se necesitó o qué se necesitaría para solucionar si aún no está solucionado. Si ya está solucionado, ¿qué se necesitó? ¿Cómo lo han solucionado? Y si no, ¿cómo podrían solucionar todavía ese conflicto que aún está en los hogares, en cada uno de sus hogares? ¿No? Básicamente esa es la explicación de las actividades para esta semana. Bien, chicos y chicas,
agradeciendo también a los chicos de las distintas instituciones que han ingresado a la clase Zoom, que lamentablemente por motivos de conectividad no hemos podido entablar, pero la siguiente clase les espero y puedan tranquilamente ustedes conectarse, ¿no? En ese sentido, espero que les sirva la explicación y si hay dudas, vuelvo a manifestar a los chicos de nuestra institución, de la institución educativa San Francisco de Asís, por favor, hacerme la consulta por el grupo de WhatsApp. Bien, chicos, conmigo eso es todo. Hasta la próxima semana. Espero que tengan una bonita semana. Ah, y no se olviden de entregar sus productos hasta el día viernes 8 de la noche, como cada semana. Hasta la próxima semana.